Abramos nuestras Biblias, por favor, en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, y vamos a terminar hoy el pasaje que hemos venido estudiando en los domingos anteriores. Efesios 5, y vamos a leer del versículo 28 al 33. Efesios 5, versículo 28 al 33. Dice la palabra del Señor: así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Oremos. Señor, nuevamente te damos gracias. Queremos suplicarte que por tu Espíritu nos ilumines, Señor. Oramos, Dios, para que tu palabra sea comprensible. Oramos, Señor, para que se cumpla el propósito por el cual tú has dispuesto que se predique esta porción de tu palabra. Que tu iglesia hoy sea edificada, Señor. Que podamos darte gloria, honra y alabanza por la aplicación de tu palabra. Y te rogamos, Señor, que seas tú nuestro Maestro. Enséñanos, te lo pedimos, en Cristo Jesús. Amén. En la sesión anterior que compartí con ustedes, estábamos tratando el tema del rol del hombre para la sumisión de la esposa. En esta sesión que vamos a desarrollar en esta mañana, también trataremos esa misma temática. El rol del hombre para la sumisión de su esposa. El primer rol que nosotros como hombres debemos de cumplir para que ellas sean sumisas a nosotros y que encontramos en el texto es amarlas como a sí mismo. Ese es el primer rol que estamos llamados a cumplir. Amarla como a sí mismo. Después de examinar el rol del hombre en los versículos anteriores, podíamos notar que el apóstol ordena que amemos a nuestras esposas. Es importante recordar que el amarlas a ellas no es una opción, sino todo lo contrario, es un imperativo que está relacionado con la manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y cuando usted lee el versículo 29 nos presenta el argumento por el cual debemos amar a nuestras esposas, puesto que nadie aborreció a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, así como Cristo hace lo mismo con su iglesia. Todo esto está mostrando que el matrimonio es una unidad. El texto habla de que debemos amarlas como a nosotros mismos, y luego añade que debemos amarlas como a nuestra propia carne, porque como nadie aborreció su propio cuerpo, sino que lo sustenta y lo cuida, de esa manera debemos amarlas a ellas, dado que Cristo hizo también lo mismo. Cuando encontramos ahí, en el versículo 29, ese término, propia carne,
está indicando o mostrándonos que en el matrimonio los dos somos uno. Y cuando se habla de que ella es mi propia carne, está diciendo el apóstol Pablo que ella se convierte en la unión matrimonial en mi otra mitad. No somos dos, sino que somos uno. Por lo tanto, ella es mi otra mitad. Y todo esto está dentro de un contexto de la relación Cristo y la iglesia. De esta manera, el versículo 31 lo enfatiza. Versículo 31, citando a Génesis 2:24, enfatiza: por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. En ese sentido está hablando la Escritura de la unidad en el seno matrimonial. No son dos unidades, por lo tanto, ella es mi otra mitad, y a la vez yo seré para ella su otra mitad, es decir, una sola carne. Muchos de ustedes quizás son solteros, otros con la expectativa de llegar al matrimonio, pero yo sé que todo esto que hemos compartido va a arrojar mucha luz a la posibilidad de que algunos lleguen a esa instancia, y para nosotros los casados, todo lo que hemos compartido ha sido de bendición y será de bendición para que nuestros matrimonios sean conformes al carácter de Cristo. De manera práctica, entonces, debemos decir que el matrimonio es una unidad, y siendo él una unidad, no debe haber lugar para el egocentrismo. No puede haber en el matrimonio la posibilidad de que haya egocentrismo, de que se permita entre la pareja diferencias discriminatorias o cosas tales que lleven al machismo, porque Pablo está rompiendo con un contexto de su época, de la época grecorromana, donde los hombres oraban a sus dioses y daban gracias a ellos, diciendo: gracias que no soy mujer, gracias que no soy esclavo. En ese sentido, entonces, debemos mirar los roles, y dentro de un contexto de los roles, Pablo nos está enfocando a que miremos qué es lo que cada uno de nosotros debe hacer con respecto a lo que Dios ha ordenado en su palabra, y en este caso el rol nuestro es amarlas como a nuestros propios cuerpos. Dentro de esa unidad, siendo ella mi otra mitad, mi rol debe conducirme a no ser individualista, sino que como hombre, como cabeza, me debo caracterizar por incluirla a ella en mis pensamientos. Debo incluirla a ella en mis acciones, ya que el texto dice que debo amarla como a mí mismo. En conclusión, el pensar, el actuar de manera aislada es ir en contra de la voluntad de Dios, porque Él está diciendo ahí que ella es mi otra mitad, que los dos somos uno. Si yo hago las cosas de una manera distinta, como hemos mencionado, es decir, individualmente o egoístamente, rompo con los principios que Dios ha establecido en su palabra. Es notorio que cuando actuamos de una manera diferente, o quizás pensamos, es decir, no las incluimos, no las involucramos, lo más seguro es que vamos a ofender o a herir a nuestra pareja. Porque dentro de esos roles que Dios me ha dado a mí como hombre, también se implica lo otro para ella. Si usted no la incluye, entonces lo que usted hace es
ofenderla, herirla. Es una demostración de que no la está amando correctamente. Es una demostración de que usted está pensando es con usted. Obviamente el matrimonio sufrirá, el matrimonio afrontará crisis, situaciones que van a producir dolor, porque estamos en contra de lo que es la unidad. Esto demuestra, hermanos, que dentro del rol que Dios nos ha dado, el amarlas como a sí mismo nos está llevando a que mi libertad no es tan libre como tal. Es decir, está sujeta en ciertos aspectos a ella. Y es lo que debemos entender, porque Pablo rompe y está rompiendo con el contexto de su época. Un contexto totalmente machista. Por lo tanto, mi rol se sujeta por momentos a ella y en ese sentido no soy tan libre, sino que mi libertad es para hacer con respecto a lo que Dios dice en su palabra. Mi libertad está supeditada hasta donde Dios me dice lo que debo hacer. El rol del hombre entonces de esa manera va a causar sumisión por parte de ella, porque usted y yo las estaremos amando como a nosotros mismos. De una manera aplicativa, el texto está diciéndonos afirmativamente que el que ama a su mujer como a sí mismo, se ama. Teniendo en mente que ella o que ellas son parte de nosotros, que ella es parte de él, en otras palabras, está diciéndonos ahí Pablo de que ella es la otra mitad mía. Por eso dice, serán una sola carne. Entonces, ese amarlas como a sí mismo, debe tener un sentido de una realidad viva. Es algo que se debe ver. Es una realidad tangible. En otras palabras, el amarlas como a sí mismo debe ser notorio a todos. Es una realidad palpable a todos. El amarlas como a sí mismo es algo visible. No es una opción. Pero tampoco el texto lo está expresando en un sentido erótico. Tampoco lo expresa en un sentido filial o paternal. No, él expresa nuestro deber de amarlas, llevándolas a ellas a que alcancen una madurez espiritual. Recuérdese que en el contexto anterior, note por favor ahí, que en el versículo 25 Pablo dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Y luego en el versículo 26 dice, para santificarla. Y en el 27, a fin de presentársela a sí mismo. El amor de Cristo, la entrega de Cristo, tuvo el propósito de santificar la iglesia. Y el fin es de llevarla a Él, santa, pura y sin mancha. Cristo está haciendo eso en su iglesia. Pero cuando Cristo habla de que de esa manera amemos a nuestras esposas, nos está diciendo el texto que el rol de cada uno de nosotros es amarla de una manera tal que ellas puedan alcanzar entonces madurez, crecimiento espiritual. No es algo erótico, no es algo sensual, el amor que se expresa ahí. El amor que se expresa ahí tiene esa connotación, tiene ese sentido. Es un amor que debemos enfocarlo para que ella crezca a la estatura de Cristo. Y de esa manera se pueda dar gloria a Cristo a través de nuestro matrimonio por lo que ellas están alcanzando. Es mirar a Cristo, es comparar nuestra relación con el amor de Cristo por la iglesia. Número 2. Dentro de ese rol nuestro,
tratando de buscar la sumisión de ellas, está el amarla con acciones. Amarla con acciones. Versículos 29 y 30 dice: porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Es interesante que el versículo 30, en algunas traducciones o versiones no está completo. Se obvia la parte donde dice carne y huesos. Si usted lee en la Biblia de las Américas, dice carne. Va, sin embargo, como lo traduce la versión Reina Valera 60, no tergiversa, no va en contra de la esencia del texto. Ahí se ve como una redundancia la parte cuerpo y carne, pero cuando usted va al libro de Génesis va a encontrar lo mismo: cuerpo, huesos, carne, hablando de Adán y Eva, cuando Eva es sacada de la costilla de Adán. Eso es algo como para que ustedes lo tengan ahí en mente, que parece ser que algunos manuscritos obvian la parte final del texto, mas sin embargo, como está acá, no tenemos ningún problema. En este versículo 29 usted puede notar que se está explicando la razón por la cual debemos amar a nuestras esposas como a nosotros mismos. Pero a la vez el texto empieza a mostrar ciertas acciones que son parte del rol del hombre y que debemos mostrar, que debemos desarrollar para que se dé ese amarlas. Y dentro de esas acciones, usted lee que dice, versículo 29, la sustenta y la cuida. Es importante la palabra cuida, porque hay algunas traducciones que dicen acaricia. Es decir, dentro del rol de nosotros como esposos está sustentarlas a ellas, cuidarlas en todo el sentido de la palabra, proveer, alimentarlas. Más sin embargo, ese cuidar también tiene la opción o el significado de acariciarlas. Por eso el apóstol Pedro habla de tratarlas como un vaso frágil, tener un sumo cuidado de ellas. Está hablando de la ternura especial hacia ellas. Eso implica que nosotros como hombres, dentro de nuestro rol, no podemos ser toscos con ellas, ásperos con ellas, o quizás groseros con ellas. ¿Cuántos creyentes no hay así? Dentro de la iglesia, en la reunión de los santos, son todos especiales con ellas, pero en la intimidad son ásperos, duros con ellas. Este versículo nos permite ir a Génesis 2:21. En Génesis 2:21, por favor. Dice la palabra del Señor. 2:21 al 23 dice: entonces el Señor Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Se puede notar ahí, amados, que ella es tomada de una costilla de Adán. Y esto implica que, como dice ahí en el texto, ella sea hueso de los huesos de Adán.
pero a la vez ella sea carne de la carne de Adán. Todo esto nos lleva a entender lo que hemos venido mencionando anteriormente, el concepto de unidad dentro del seno matrimonial. Y no solamente se implica la unidad, sino que al ser ambos una misma carne, será que haya afinidad, pero a la vez también igualdad. Recordemos que enseñábamos que tanto ellas como nosotros fueron creadas a la imagen de Dios. Por lo tanto, ahí vemos la igualdad delante del Señor, pero la diferencia está en los roles que Dios ha dado a cada uno de nosotros. En este orden de ideas, el amarlas implica hacerlo como amando a nuestros propios cuerpos, porque ellas en el matrimonio es mi propio cuerpo. Eso está diciendo el Señor. Quiero dar unas aplicaciones respecto a estos versículos y básicamente centradas en las acciones. Ocúpese otra vez del texto base, Efesios 5, y quiero que pueda notar algunas acciones. Dijimos que el texto dice, la sustenta y la cuida. Ahí están las acciones que denotan cómo es que debo amarla, qué es lo que debo hacer para mostrar que la amo. En primera instancia, siendo ella mi propio cuerpo, el texto dice que nadie aborreció jamás su propia carne. Por lo tanto, ninguno de nosotros puede llegar a la instancia de aborrecer o odiar a su propia carne. En este caso, su esposa. Ninguno de nosotros podrá llegar a eso. Ninguno de nosotros puede aborrecer. No puede haber lugar para el odio. No puede haber lugar para aborrecer o el aborrecimiento a la esposa. Pero también se aplica a ella, de ella para con el esposo. Y resulta que muchas veces en problemas, en dificultades o en enojos, ¿cuántos no han llegado a tener ese tipo de pecado en su corazón? ¿Cuántos no han sido tocados por ese tipo de pecado? De aborrecer o odiar en determinado momento a su propia carne. Otra acción es que siendo ella mi propio cuerpo, hemos notado la unidad. Por lo tanto, como decíamos ahora, existirá la necesidad de estar juntos, de compartir, de planear, y de esta forma se excluye el egocentrismo y todo tipo de individualismo que es muy notorio en muchas parejas. Todo esto, hermanos, producirá algo importante, y es que si hay unidad, evitamos el egocentrismo e individualismo. Eso va a ayudar a impedir la separación en nosotros. Cada día vamos a estar más juntos. Siendo ella mi propio cuerpo, como dice el texto, es obvio que mi cuerpo, que mi propio cuerpo, yo lo sustento, yo lo cuido. Por lo tanto, comemos bien, como bien, por lo tanto tratamos de dormir bien, por lo tanto tratamos de descansar de la mejor manera, por lo tanto también tratamos de mantener una conducta higiénica adecuada, correcta, es decir, el baño, todo lo que implica nuestra higiene, tratamos de hacerlo de la mejor manera como corresponde. Todo eso nos va mostrando que se trata de tener una vida ordenada, una vida disciplinada, que se trata de mí mismo. Todo esto muestra que yo lo hago en pro de mí.
Por lo tanto, si yo descanso, si yo me cuido, si yo me guardo, no abuso de mi cuerpo. Al no abusar de mi cuerpo, el amarla a ella me debe llevar a no abusar de ella. Pero ¿cuántos no abusan de ella? Es más, así como yo me cuido, así como yo quiero verme bien, así como yo quiero estar en la parte de la presencia, de la estética, estar bien, pues el amarlas a ellas también se debe ver en eso. Así como yo mismo me amo y quiero estar bien, yo debo procurar que mi esposa esté bien. Pero ¿cuántos esposos no han abandonado a sus esposas en ese sentido? No cumplen sino con necesidades básicas, como puede ser llevar el mercado, pagar los servicios, pero no se preocupan porque ella tenga un vestido nuevo, por decir algo. No se preocupan porque su vestir sea elegante, que ella tenga presencia, que ella pueda ir a un salón y arreglarse su cabello. Cosas similares. Así como usted se cuida, así como yo me cuido, así como yo quiero todo eso para mí, yo lo debo desear para ella. Y eso se implica en el amarlas a ellas como a mí mismo. ¿Cuántos hombres en estas áreas no son descuidados con sus esposas? Si son descuidados con ellos mismos, si se mantienen de cualquier manera, pobres esposas. Amados hermanos, es muy común que muchos descuiden a sus esposas. Y este cuidarlas, sustentarlas, implica todas las áreas. Y es lamentable que muchos matrimonios están bajo un mismo techo, pero a la vez no tienen ninguna relación entre ellos. No tienen ninguna relación. No hay comunicación entre ellos. Él llega del trabajo y escasamente da un informe, rinde un informe. Dice, esto, me pasó esto en el trabajo, pero cuando están en el cuarto, en la habitación solos, no hablan de nada. Él está tan cansado que voltea su cuerpo para un lado, dándole la espalda a ella, y en cuestión de minutos está el hombre dormido. No hay comunicación, no hay relación. Así que, amados hermanos, otra acción se implica en el texto y en la siguiente: siendo ella mi propio cuerpo, la debo cuidar, porque el texto dice, versículo 29 al final, así como Cristo también sustenta y cuida la iglesia. Si usted mira en el contexto anterior, en el versículo 23, dice que Cristo es el Salvador, pero no está hablando solamente en términos de que Él es el Salvador, de quien ha salvado la iglesia del pecado, de quien ha salvado la iglesia para llevarla a estar con Él. El término ahí tiene la connotación de que Él es el preservador. Cristo preserva. Cristo está cuidando a su iglesia para llevarla a estar con Él. En ese sentido, el hombre, dentro de su rol, dentro de su función a desempeñar, debe cuidar, debe preservar su iglesia. Cristo, cuando dice el texto que la cuida, que la sustenta, Cristo protege a su iglesia, Cristo santifica a su iglesia, Cristo ama a su iglesia, Cristo la perdona. Todo eso debe darse en nosotros, perdonarnos, amarnos, reconciliarnos y como sacerdotes llevar el hogar a una santificación. Finalmente el versículo 30 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Está el fundamento por el cual debemos amar a nuestras esposas. Y ese fundamento está dado en la relación de Cristo y la iglesia. Nosotros como iglesia
donde se describe esa unión o nuestra unión a Él por la obra redentora de Cristo en la cruz. Con el versículo 31, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer, y los dos serán solo una carne, se cita por Pablo a Génesis 2:24. Este mismo versículo que leemos acá en Efesios 5:31 es la misma cita de Génesis 2:24. Y Pablo está tratando el origen del matrimonio. Pablo nos está llevando a Adán y Eva, donde encontramos ese primer matrimonio. Y cuando dice el texto que dejará el hombre a su padre y a su madre, Pablo nos está mostrando la necesidad de abandonar una relación totalmente familiar, una relación paternal, una relación con mis hermanos, para establecer un vínculo matrimonial. Y al establecer ese vínculo matrimonial, entonces Pablo dice que al dejar esa relación y llego a esta nueva relación, empiezo a ser en esa relación una sola carne. Empiezo en esta nueva relación a tener una intimidad, pero esa una sola carne también se entiende a través de lo que es la intimidad sexual. Por lo tanto, en toda relación sexual existirá una unión divina que enseña que somos uno en Cristo Jesús. Pablo, habiendo hablado en los versículos anteriores de la manera como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, presenta el propósito: santificarla. Por lo tanto, el propósito de Dios en el matrimonio es que igualmente sea santo. Entonces, el término una sola carne, viéndolo en el contexto de la intimidad sexual, nos debe llevar a entender, hermanos, que se hace necesario la fidelidad. Pablo está hablando de la fidelidad y a la vez está prohibiendo ese pecado que se llama adulterio. ¿Por qué puedo argumentar eso? ¿Por qué podemos hablar de esto? ¿Por qué podemos hablar de que el ser una sola carne está hablando de la intimidad sexual? Vaya a 1 Corintios capítulo 6. En 1 Corintios capítulo 6, versículo 16 dice: ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo hace una pregunta, y la pregunta es retórica y a la vez la responde. Pablo pregunta, ¿o no sabéis? Es decir, Pablo está dando a entender que la iglesia sabía. Y cuando habla de una ramera, está hablando de esas mujeres del contexto pagano, no necesariamente prostitutas. Eran también mujeres del mundo pagano que adoraban a otros dioses, y por lo tanto Pablo habla de ellas como rameras. Y dice Pablo que el que se une con una de ellas, un cuerpo con ella es. Y cuando responde Pablo dice, porque dice. Ese porque dice, Pablo está citando a Génesis 2:24. Entonces Pablo está diciendo que en Génesis 2:24 la Biblia dice que los dos serán una sola carne. ¿Cómo dice el texto completo? Por lo tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos
serán una sola carne. Pablo cita el texto de Génesis, aquí en 1 Corintios 6:16. Así que, amados hermanos, Pablo está hablando, Pablo está abogando por romper un contexto grecorromano, por romper con lo que es la sociedad actual, donde el varón quiere tener su amante y su esposa. Y en el mundo grecorromano yo expliqué cómo los hombres tenían su esposa y tenían la concubina bajo el mismo techo. Pero ahora no es la excepción. Lamentablemente vemos muchos cristianos cayendo. Y se oye el rumor del pastor X, del hermano X, de la hermana Z. Se oye. Amar a nuestras esposas como a nuestros propios cuerpos es guardar la integridad en el matrimonio. Es decir, nuestro matrimonio debe ser un matrimonio santo en fidelidad sexual. Pero también voy a mostrar que puede haber pecado en el pensamiento o en la emoción. Vamos a dar unas aplicaciones. El matrimonio debe ser santo. Por lo tanto, no puede haber lugar para el adulterio. Y es importante recordar que podemos ser adúlteros con el pensamiento y no solo con las acciones, como era la práctica de los fariseos. Los fariseos consideraban que por el mero hecho de no llegar allá, a esa instancia, por el mero hecho de no llegar a la cama, no habían pecado. Pero el Señor Jesucristo, allá en ese sermón del monte, Él les dice todo lo contrario. Si usted ya la codició, ya usted pecó. Usted la deseó, ya pecó. Entonces muchos con el pensamiento podemos adulterar. Otra aplicación sería la siguiente. En el matrimonio, nuestra intimidad debe ser santa. Ojo con esto, hermanos. Hay hombres que para desear a su esposa necesitan una visual o un reflejo externo. Puede ser una revista, puede ser un video, o quizás haciendo uso de la imaginación de aquella chica que les parece atractiva. Entonces, cuando van a llegar a la intimidad, necesitan traer a la mente la figura de otra persona. Están adulterando con el pensamiento y eso es grave. ¿Qué tal usted en la intimidad con su esposa y qué tal usted pensando en otra mujer? Pasando por su mente la figura de otra mujer, o quizás para usted mujer, pasando por su mente la figura de otro hombre. En el matrimonio, muchos no han llegado al adulterio físico, pero emocionalmente sí. Algunos síntomas de esto es como los que acabo de mencionar. Cuando usted se imagina cómo sería con esa persona. ¿Cómo sería yo tener una relación con Claudia, Marta, María, Juanita? Usted piensa en la relación que ha tenido con su esposa o con las que sostiene con su esposa. Pero si usted trae a su mente, ¿cómo sería con Lady, Martica, Florecita, etcétera, etcétera? Y es indudable que muchos de nosotros hemos podido llegar o podremos llegar, y a mí me gusta hablar en plural, me gusta incluirme. No predico solamente para la iglesia, me incluyo a mí, me incluyo yo mismo, porque mis pensamientos también se pueden ensuciar.
Entonces no pretendamos ser muy santos. Es mejor exponernos a la palabra y expuestos a la palabra, procurar lo contrario, la santidad. Entonces, ¿cuántos no se han imaginado cómo sería con ella? ¿O cómo sería con él? ¿O a cuántos o a cuántas no les está pasando que su cónyuge ya no llena las expectativas? Ya no la veo tan atractiva. Ya no quiero verla desnuda. Apague esa luz y póngase la almohada en la cara. O ella lo mismo para con nosotros. Quizás tú estás mirando o modelando otras figuras, otros cuerpos, y ya el de tu esposa o el de tu esposo no lo ves atractivo. Ojo, hermanos, con que nuestra esposa nos llene nuestras expectativas. Ojo, mujeres, si eso también les puede pasar a ustedes, que sus esposos no llenen sus expectativas. Tenemos que seguir viendo a nuestras esposas hermosas, bonitas, radiantes, lo mismo ellas. Y si nos está pasando eso, tenemos que ir a la cruz. Mirad cómo nos amó Cristo. Tenemos que ir a orar, a doblar rodilla, porque yo no puedo dejar de amarla. No puedo. Ni ella puede dejar de amarme, según Dios. Antes ese amor debe de crecer. No importa si está gordita, o como sea, o flaquita. Porque no es algo erótico solamente, no es algo sexual, es como Cristo amó a su iglesia. El rol del hombre para la sumisión de ellas, si lo cumplimos, lo veremos en ellas. Hay que romper con el contexto de la época. Hay que romper con el contexto actual. En el contexto de la época y en el contexto actual, el matrimonio no vale. No valía y no vale. Pero Cristo dice que en él el matrimonio trasciende. Rompe el esquema. Si nosotros tenemos matrimonios conforme a la voluntad de Dios, romperá el esquema. Muchos jóvenes, muchas jovencitas desearán casarse, pero ahora nadie se quiere casar. Y Pablo termina finalmente hablando de una analogía entre el matrimonio y la relación con Cristo y su iglesia. Y dice, versículo 32, que es un misterio. Y es un misterio respecto de Cristo y la iglesia. Y finalmente vuelve y hace un énfasis en lo que ya ha dicho. Cada uno ame a su esposa como a sí mismo. Y la mujer respete a su esposo. El misterio es que la relación matrimonial, hermanos, es un retrato de la relación con Cristo y su iglesia. Ahí vamos a entender el misterio. El misterio está dado en esa relación. Realmente, mirar el amor de Cristo, la entrega de Cristo por su iglesia, se sale de nuestras mentes. Es algo que trasciende. Mas, sin embargo, por lo que tenemos en las Escrituras, podemos entender que hay una analogía y que Cristo presenta una relación. Dentro de esta relación, el matrimonio es una ilustración del Evangelio. Por lo tanto, matrimonios que sean cristocéntricos predicarán a Cristo y será presentado el mensaje del Evangelio de Cristo. Esto significa que cualquier cosa que hagamos en el matrimonio será para la gloria de Cristo.
El matrimonio no tiene el énfasis como muchos creen, para ser felices, para hacer feliz al uno o al otro. Eso es parte y está dentro del contexto matrimonial. Pero en el pasaje que estamos analizando, el matrimonio es para santificación y darle la gloria a Él. Ese es el fin, darle la gloria a Él. Y quiero terminar con unas palabras de Tim Challies. En unos documentos que tengo de Tim Challies acerca del matrimonio, tomé 2 parrafitos y con ellos termino. Él dice: cuando una mujer tiene roces contra la autoridad, en este caso su esposo, cuando ella discute con su marido sin razón, cuando ella se niega a respetarlo o se niega a seguir su liderazgo, la belleza de este retrato, la imagen de este retrato, a la luz de la relación con Cristo, pierde nitidez. Ya no hay tanta belleza en él. Esa belleza, dice Tim, esa nitidez, dice él, se ve interrumpida. Imaginémonos un retrato, una obra de arte, distorsionada, dañada. Así será o sería la imagen nuestra del matrimonio. Él dice que cuando el marido pierde el amor por su esposa, cuando él la domina o deja de tratar con amor, esta imagen queda fuera de foco. Y a la vez, el retrato, esa imagen del matrimonio a la luz de la relación con Cristo, es totalmente distorsionado. Y si nos divorciamos, dice él, si el marido y la esposa se divorcian, ese retrato se destruye por completo. Es que no sabemos el daño que hace el divorcio. En términos generales, él dice que nuestros matrimonios son una obra de arte. Y ustedes saben, hermanos, que las obras de arte las custodian, las cuidan, las ponen en lugares seguros, las atesoran. Por lo tanto, el matrimonio debe ser lo mismo. Algo cuidado, algo que debemos atesorar, algo custodiado de una manera especial. Es algo que debe mantenerse como un tesoro y que debe trabajarse así como se trabaja una obra maestra. Y si el matrimonio, o si del matrimonio hacemos todo este tipo de cosas, el matrimonio será un retrato hermoso. El matrimonio nuestro será algo glorioso y será algo exacto de la boda real allá en esa eternidad con Cristo. Porque a eso va el pasaje. Él nos va a presentar allá. Así que, amados hermanos, nuestros matrimonios de esa manera serán una imagen impresionante del Evangelio y solamente ellos darán gloria a Dios. Amén. Vamos ahora. Señor, te damos gracias. Te bendecimos y te adoramos, Señor. Hemos tenido el privilegio de hacer una observación a todo este pasaje y hemos entendido, Señor, la necesidad del sometimiento mutuo, la necesidad de la sumisión de ellas y conocer su rol, y a la vez, Señor, el rol de cada uno de nosotros. Hemos terminado diciendo, Señor, que debemos amarlas como a nosotros mismos, y ese amor implica ciertas acciones. Te rogamos que seamos edificados por tu palabra
y que nuestros matrimonios, Señor, puedan ser para la gloria tuya. Para aquellos o aquellas que tienen un cónyuge no creyente, ellas deben, por su conducta, tratar de alcanzarlos. También ellas santifican a sus esposos. Y Dios permite que aún en matrimonios mixtos, por cada uno de ellos, los que sean creyentes, se puedan dar matrimonios para la gloria tuya, Señor. Ese es el cuidado que deben de tener ellas o ellos con esposos o esposas no creyentes. Y a nosotros como creyentes, Señor, ayúdanos a ejercitar todo esto que hemos compartido. Que tu bendición esté sobre cada uno de nosotros al salir de este lugar. Y permítenos, Dios, nuevamente podernos encontrar el próximo miércoles para seguirte dando gloria, honra y alabanza. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén.